El Código da Vinci fue un bestseller durante más de 2 años. Es cierto que la novela presenta una visión poco ortodoxa de la historia de la Iglesia, pero esa era la intención de su autor, Dan Brown. En el libro se supone que María Magdalena fue la amante, si no la esposa, de Jesucristo, y que habrían tenido una hija de la que descendería la estirpe de los reyes de Francia. Cuando el autor de El Código da Vinci dijo que esperaba que su bestseller sirviera como catalizador para discutir la fe, la religión y la historia, no contaba con el ataque que sufriría por parte de uno de los principales cardenales de Italia, Tarcisio Bertone, de Génova. El Código da Vinci es una farsa. Se aprende más de historia y de teología viendo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python. Lo que ha atraído a los lectores de El Código da Vinci es su tema central, que Dan Brown define como un hecho: la existencia de una misteriosa sociedad europea conocida como el Priorato de Sion, que lleva siglos guardando un secreto de enorme trascendencia, que Jesucristo se casó con María Magdalena y que su descendencia vive en Francia. No es de extrañar que haya desatado la ira de muchos cristianos y del propio Vaticano, mientras otros se preguntan si hay algo de verdad en todo esto. ¿Cree el Priorato de Sion o tiene pruebas de que Jesús se casó con María y tuvieron hijos? Sí. La respuesta más corta es sí. ¿Existe un linaje de Jesús y María? Existe un linaje de Jesús y María, efectivamente. Hace 3 años decidí investigar lo que muchos consideran el mayor secreto de todos los tiempos: la verdad sobre el auténtico Jesús de Nazaret y su relación con María Magdalena. Yo no soy arqueólogo ni historiador, solo soy un director de cine fascinado por las enormes implicaciones de esta historia. Y me planteo las mismas preguntas que mucha gente sobre el Jesús de la fe versus el Jesús de la historia. Según el Vaticano, la idea de un matrimonio con descendencia es descabellada. Pero llevo toda la vida investigando historias que muchos consideraban inciertas o imposibles de resolver, y esta no era distinta. Simplemente las probabilidades eran mayores. Es un tema oculto, ¿verdad? Podríamos decir que es... Sí, es una historia tan arriesgada que nadie se atreve a contarla. Va más allá del mito, la leyenda o el arte, porque es demasiado peligroso afirmar que es un hecho. Si la Iglesia hubiera mentido sobre la divinidad de Jesús y tergiversado deliberadamente los hechos, se derrumbaría la base del cristianismo aceptado. No me convencía la versión que da la Iglesia de los hechos, ni tampoco la de toda una conspiración sobre el linaje. Pero los mensajes codificados en los cuadros, los documentos e incluso en iglesias de toda Europa parecen contarnos una versión muy distinta de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Fíjese aquí, están cogidos de la mano. De la mano derecha, un elemento Sí. clave en la liturgia del matrimonio. Parece embarazada, ¿no? Desde luego, a mí me lo parece. El éxito del Código da Vinci ha puesto en conocimiento del tema a tanta gente que ahora hay que zanjarlo de alguna forma, o bien demostrar que es falso o bien demostrar que es cierto. De ser cierto, quería encontrar pruebas de peso. Documentos o incluso reliquias que arrojaran una nueva luz sobre la idea de un linaje. Cualquier otra cosa no bastaría. Sabía que las posibilidades eran mínimas. Lo más normal era que cualquier prueba útil se hubiera echado a perder, hubiera sido destruida o confiscada por el Vaticano. Utilizan el poder, el dinero, la manipulación. Son expertos en todo eso.
En el archivo del Vaticano hay cosas que todos daríamos cualquier cosa por ver. Pero se rumoreaba que algunas de las pruebas habían sobrevivido desde hacía siglos, bajo la protección de una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion. Bruce, sé que estás ahí. No acudas a la cita de esta noche, ¿vale? Hola. Hola, Buenas noches. encantado. Voy con un par de cámaras. ¿Podemos subir? Sí, no hay problema. Subid, chicos. El Priorato de Sion existe hoy en día. Es una sociedad secreta. Pero ¿y si hubieran falsificado esas pruebas, ese supuesto cuerpo de Jesús o pruebas del matrimonio entre María y él? Eso sí que generaría polémica de verdad. En 1979, el gran maestre del Priorato de Sion, Pierre Plantard de Saint-Clair, afirmó que los primeros reyes de Francia, los merovingios, contrajeron matrimonio con los descendientes de Jesús y María Magdalena, creando la Sang Real, un linaje real, el verdadero Santo Grial. En esto se centra el bestseller El Enigma Sagrado, primer libro que acercó estas ideas al gran público y que más tarde inspiraría El Código da Vinci de Dan Brown. No hay ninguna duda de que el Priorato de Sion existe, y según consta oficialmente se fundó en 1956. Ese hecho es innegable. Tiene una historia que contar. Y la pregunta no es si la sociedad existe o no, la pregunta es si la historia es válida en realidad. O, por ejemplo, no es más que una burda invención. ¿Puedes responder a eso? Bueno, por lo que he investigado, tengo mis dudas. Porque por un lado es cierto que hay muchísima mitología y simbolismo en torno a las palabras y a las ideas. Se juega mucho con eso. Pero por otro, hay un plano general que engloba toda la historia. Y por mucho que analices y trates de desmontar las piezas individuales, sigue llevándote a un todo coherente. El pasado turbulento de Plantard llevó a mucha gente a interpretar su versión como una fantasía personal. Pero yo no estaba tan seguro. Si su misión era poner en conocimiento público la idea del linaje, con un poco de ayuda de Dan Brown, su logro habría superado con creces sus expectativas. El peligro que supone el linaje para la Iglesia es que un matrimonio con hijos desmentiría la idea de divinidad de Jesús y 2000 años de doctrina cristiana. Pierre Plantard murió en el año 2000, pero había pruebas de que el priorato seguía activo. Mi primer contacto era un hombre de París que, al parecer, continuaba su trabajo. Se llamaba Gino Sandri y afirmaba ser el secretario general de la Orden. A través de mi productor, Eduardo Flaherty, le pregunté si el priorato existía de verdad. La sociedad existe. Pero el Priorato de Sion tiene muchas estructuras. Desde que en 1956 se decidió convertirla en una organización pública, hay un mensaje que han querido dirigir a un grupo muy concreto. Tenéis ciertas cosas. Sabemos que tenéis esas cosas y nosotros tenemos otras. ¿Documentos? Entre otras cosas. ¿Cuáles son esos secretos que guardan? Pues no puedo contestar a esa pregunta. No puedo contestarle. Es un tema peligroso. Existen dos organizaciones, el Priorato de Sion y la Iglesia Católica, el Opus Dei. Los buenos y los malos. Solo le diré una cosa.
Puedo asegurarle que hay obras de arte codificadas. Pero para entenderlas, hay que saber descifrar el código. Gino Sandri se erigió como portavoz del priorato a mediados de los 80 y en la actualidad dice ser su mayor representante. Ha emitido varios comunicados de prensa en nombre de la organización y de sus palabras se desprende que el priorato sigue operativo. He intentado contestar a todas sus preguntas, intentando no darle la verdad, sino los medios que le permitan descifrar la verdad. ¿Cree que vamos en la dirección correcta? Sí. Al final de la entrevista, con las cámaras ya apagadas, un hombre que estaba al fondo del café se acercó. Escribió algo en un papel y se lo entregó a Sandri. No sé quién era ni qué escribió, pero la reacción de Sandri era evidente. ¿Estás en peligro, Gino? ¿Crees que estás en peligro? Sandri dijo que una de las obras de arte codificadas a las que se refería era Los pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, un artista francés del siglo XVII del que se rumorea que fue miembro del priorato. Retrata a un grupo de pastores estudiando una lápida en un campo, y uno de ellos señala una inscripción en latín: Et in Arcadia ego. Es un anagrama, también en latín. Voy a consultar mi agenda. Cuando transpones las letras, obtienes et ego in arca Dei y actúo en nombre del sepulcro de Dios. ¿Hay algún juego implícito? Oh, por supuesto que hay un juego implícito. Hay un juego que atrajo muchísimo al autor del Código da Vinci, Dan Brown, al que le encantan los rompecabezas. Pero, ¿quién está jugando? ¿Con qué objetivo? Tim me aseguró que el linaje existe y que él mismo ha conocido a algunos de sus miembros. Estuve unos 8 o 9 años investigando la historia y buscando formas de corroborarla. Y llegamos a la conclusión de que, aunque no puede demostrarse con certeza, su afirmación de que son descendientes de Jerusalén sí puede afirmarse por las pruebas y también documentos acumulados durante casi 8 siglos, que esa gente ha preservado la historia de que Jesús no vino al mundo para morir en la cruz y redimirnos del pecado, sino para revelar un camino espiritual de iniciación hacia el conocimiento sagrado o gnosis. Esta tradición se acepta en Francia desde hace muchos siglos. Entonces, ¿hay un linaje? Sí, sin ninguna duda. De ser cierta la existencia de un linaje de Jesucristo, seguro que la Iglesia Católica procuró eliminar a todos los miembros, a todos los que los conocieran, a quienes supieran quiénes eran, pensando que haciéndolo podrían deshacerse del problema. Intentaron deliberadamente evitar que la gente se hiciera eco de versiones alternativas de la vida de Jesús. Fui al archivo de París para ver qué más podía averiguar del priorato de Sion. En la sala de reprografía encontré un documento llamado Le Serpent Rouge, la serpiente roja. Me dijeron que podía contener una referencia codificada al linaje, a través de temas históricos.
Se hablaba de la reina del reino perdido, enterrada en el subsuelo, en un nuevo templo de Salomón, llamada Magdalena. Parecía referirse a la tumba de María Magdalena. Y en un giro extraño y siniestro, los 3 supuestos autores del documento aparecieron muertos en cuestión de 24 horas, unas semanas después de que apareciera en la biblioteca. ¿Los asesinaron por revelar los secretos? Y en ese caso, ¿quién fue? Llamé a uno de los pocos académicos que realizó un estudio real sobre el priorato de Sion para saber cuál era su opinión. ¿Cree que el priorato es real o es un engaño? Esa pregunta no se puede contestar con un simple sí o un no. Creo que mucha de la información que aparece en los documentos del priorato no es cierta, es engañosa. Presenta una historia falsa de la organización. Pero la pregunta ¿es todo un engaño? Algunas de las afirmaciones de los documentos del priorato están contrastadas. Lo verdaderamente extraño e incluso siniestro es que en la mayoría de estafas no se lleva material encubierto a una biblioteca nacional, donde es tan difícil de encontrar si no se busca concienzudamente. Esa clase de comportamiento es muy raro. No acaba de encajar con otros grandes engaños de la historia. ¿Qué opina de la denominada conspiración del linaje, supuestamente vinculada a la mitología del priorato? Bueno, según el Concilio de Nicea, Jesús tenía parte humana y parte divina. Era ambas cosas. Ciertamente, la parte humana podría haberse casado y haber tenido hijos. Así que eso no atacaría los fundamentos de la teología cristiana. De hecho, lo que resultaba más controvertido era que Jesús pudiera haber sobrevivido a la crucifixión, o que la crucifixión hubiera sido una farsa. La importancia de todo esto reside en que si no hubiera resucitado, no podía ser divino. No era hijo de Dios. Robert Howells es un experto en búsqueda de datos e investigación, especializado en masonería y sociedades secretas, incluida la del priorato de Sion. Después de pedirle que intentara establecer contacto con el círculo interno del priorato, comenzó a recibir emails detallados. Lo que parece que están haciendo es preparar el terreno para el público general. Es como si fueran haciendo públicas ciertas ideas que requieren un lento proceso de aceptación. Porque si hace 30 años, por ejemplo, hubieran hablado de un supuesto cuerpo de Jesús, la noticia habría generado mucha angustia, habría trastornado a mucha gente, algo totalmente innecesario. Llevan ya un par de semanas escribiéndose emails. La buena noticia es que el contacto de Rob en el priorato, por fin, ha aceptado reunirse conmigo en persona. Sigo sin saber quién es en realidad. No sé por qué ha aceptado verme, ni lo seguro que será, pero creo que merece la pena asumir el riesgo. Si el contacto de Rob pertenece al círculo interno del priorato, será la primera vez en 30 años que se graba a alguien de esa importancia. Podría ser un éxito. Nos ha pedido que no llevemos cámara, pero cogeré la grabadora igualmente y haré lo que pueda. Tu actitud es crucial en esto. Absolutamente crucial. Sí, tu intención. La manera en que trates las cosas, el tratamiento de la información es imperativo. Sospecho que hay mucho más por descubrir en los alrededores de Rennes-le-Château. Podría darse la situación de que alguien encontrara algo, como esa tumba, o incluso unas pequeñas catacumbas, y descubriera algo de un impacto global.
El pueblo de Rennes-le-Château era una referencia interesante porque supuestamente, a finales del siglo XIX, en él se hallaron pergaminos considerados pruebas irrefutables de la existencia del linaje. Pero según fuentes de esa época, el Vaticano no tardó en movilizarse para eliminar el hallazgo, pagando al sacerdote que los encontró, y nunca se volvieron a ver. El nombre del sacerdote les resultará familiar a los lectores de El Código da Vinci, Berenguer Saunier. Rob me había reenviado 100 emails de su contacto en el priorato. Sus afirmaciones y datos eran fascinantes, pero ¿era verdad algo de aquello? ¿Cree que es miembro del priorato de Sion? Sin ninguna duda es miembro del priorato de Sion. He visto pruebas suficientes. Hemos tenido muchas conversaciones. El material que me ha facilitado no solo demuestra que es una fuente fiable y que está muy metido en la organización, también manifiestan que el priorato tiene un enorme flujo de información interna sobre el misterio de Rennes-le-Château. Pese a la convicción de Rob de que su fuente era fiable, yo no estaba tan seguro. ¿Cómo sabía que ese hombre no se lo estaba inventando todo? Pensé que una solución sería ponerlo ante la cámara, bajo los focos, y ver cómo reaccionaba y qué decía. Así que, después de negociar durante semanas cómo y cuándo, Rob concertó una cita con él. ¿Cuál cree que es la misión del priorato? El priorato de Sion está haciendo propaganda alusiva a la idea de que existe ese linaje real. Están revelando información a un ritmo prudente. Están aireando información con el fin de que la absorba el público en general. Así que, en realidad, no importa que el mensaje pasara de los templarios a la Orden de la Rosa Cruz y en la modernidad al priorato de Sion. Todos transmiten la misma tradición. Luego, en su esencia, son la misma sociedad, el mismo grupo, la misma conspiración. Como seguía escéptico sobre la fuente, investigué el pasado de aquel hombre con un investigador privado. Descubrimos que se llamaba Nicholas Haywood, hijo adoptivo de Sir Harold Haywood, un antiguo consejero del príncipe Carlos. Era coleccionista de textos alquímicos y alto miembro del grado 33 de la masonería. ¿Crees que ese hombre oculta algo? En el Reino Unido no es normal que cueste tanto encontrar información de alguien. Hemos encontrado más puertas cerradas de lo normal. Podría deberse, por ejemplo, a que en una situación extrema tuviera que adoptar una nueva identidad. ¿Es usted miembro del priorato de Sion? Tengo amigos en el priorato de Sion. Yo hablo en su nombre. En realidad, Sion no es una organización secreta. No elige cómo opera. Simplemente no puede operar públicamente. Existe mucho miedo en muchos aspectos. No buscamos publicidad, pero agradecemos que se presente la gente adecuada con la mentalidad y la intención apropiadas. Y por eso estoy aquí. ¿Cree el priorato de Sion, o tiene pruebas, de que Jesús se casó con María y tuvieron hijos? Sí. Sí, la respuesta más corta es sí. ¿Existe un linaje de Jesús y María? Existe un linaje de Jesús y María, efectivamente, sí. ¿Existen pruebas dentro del priorato? ¿Existen pruebas? Existen al margen pruebas. de lo que pone en la sí, Biblia, al margen de todo Talmud eso, existen pruebas, sin ninguna duda. Pero el soporte probatorio básico es... Bien, decía que el soporte probatorio básico es
una serie de cosas que se conservan juntas. Objetos. Pero no voy a dar detalles ni explicar de qué objetos se trata. Son incuestionables. ¿Están en manos del priorato? Su paradero está en manos del priorato, sí, eso es. ¿María Magdalena vino a Francia? El conjunto de pruebas apunta a eso de forma rotunda, es cierto, sí. ¿Está en Francia? Sí. Lo que me han dicho es que las pruebas están en la zona de Rennes-le-Château. Se trata de un cuerpo probatorio, y creo que se refieren a un cuerpo de forma literal. Y por eso recriminan lo que ellos llaman la gran mentira. La historia no es como se le ha enseñado a la gente, ni como la enseña el Vaticano. En realidad, Jesús estaba casado, tuvo hijos, y María Magdalena fue su esposa. Afirman tener un cuerpo, y si ese cuerpo se muestra, será una prueba irrefutable. Tiene un mensaje nuevo. Hola, Bruce. Soy yo. Escucha, cuando hemos revisado tu móvil y están casi seguros, los técnicos están casi seguros de que te lo han pinchado. No me preguntes cómo funciona, pero los chicos también están intentando investigar ese ruido del teléfono de tu hotel. Ese pitido. Y dicen que lo más probable es que esté pinchado también. Ten mucho cuidado. Llámame cuando puedas. Espero noticias de cómo ha ido tu cita. Ten cuidado. Adiós. ¿Cree que hay un movimiento para impedir que hablen más claramente con gente como nosotros? Sí. Hay quien se alegra y hay quien no. ¿Y cree que esa gente estaría preparada para dar un paso extremo con tal de impedirlo? No me pregunte más sobre el tema, por favor. Este último año se han producido 3 muertes de miembros de Sion. Todas ellas son sospechosas, y todas ellas por causas idénticas. ¿Cuáles? Hemorragia cerebral o derrame. En el marco de la sociedad secreta, el entorno masónico, una hemorragia cerebral es, por ejemplo... ¿Indicativa del uso de cierto veneno? Sí, así es. Oh, son las 2 de la mañana y acaban de decirme que un hombre con el que habíamos quedado, Lord Lichfield, murió anoche en una fiesta. Al parecer por una hemorragia cerebral. Iba a enseñarnos documentos relacionados con el priorato y todo este misterio. No sé si es que era miembro del priorato, pero sí sé que al parecer tenía una copia de Los pastores de Arcadia en su estudio privado. El cuadro que Gino Sandri describió como una de las obras codificadas de todo este misterio. Puede que haya sido casualidad que muriera de una hemorragia cerebral. O puede que haya sido casualidad que muriera unos días antes de reunirse con nosotros para hablarnos del linaje. Si estaban asesinando a miembros del priorato para impedir que revelaran información,
era posible que también intentaran detenerme a mí. Contacté con un miembro de una importante logia masónica de París para averiguar qué sabía sobre el priorato y el linaje. Aceptó hablar conmigo con la condición de que no revelara su identidad. Las dimensiones de esto son enormes. Hay toda una red de logias masónicas vinculadas al Vaticano, a la CIA. Es increíble. Ni se lo imaginan. Es gente muy influyente, Bruce. Son capaces de todo con tal de proteger sus secretos. Mataron a Roberto Calvi en Londres porque iba a hacerlo todo público. Es real. La idea del linaje es real. Y no creas que no serán capaces de matarte para seguir encubriéndola. De acuerdo. Puedo decirte que todo está relacionado con Rennes-le-Château. Descubrieron que el padre Saunier había encontrado unos pergaminos bajo su iglesia. Descubrió por qué esa zona era tan importante. Entiendo. Es obvio que hay algo importante enterrado en la zona de Rennes-le-Château. Y tiene que ser religioso. No habría adquirido ese estatus de no ser algo herético y religioso. Bueno, lo más probable es que sea... Lo más impactante que puede haber allí es el cuerpo de Jesús. Es aquí. ¿Aquí? Lo que encontró el sacerdote bajo su iglesia a finales del siglo XIX es uno de los grandes misterios del suroeste de Francia. Ah, ya entiendo. ¿Sí, entiende? Sí. Los rumores apuntan a que encontró pruebas rotundas del linaje. Puede que incluso las tumbas de Jesús y María Magdalena. Y nadie más las ha visto. Alain Feral, un artista y escritor local, tenía las llaves de la iglesia y accedió a enseñarme el punto en el que hizo su descubrimiento el sacerdote. Me contó que durante las obras de reforma de la iglesia, Saunier descubrió una escalera que descendía a la cripta, escondida tras una puerta falsa de su armario. Sígame, por favor, es aquí dentro. Sí. Antes, nunca. ¿Nunca? No. Selló la entrada a la cripta. Cerró la entrada, la puerta a la cripta. Porque es una sala secreta, ¿no? A salle secrète. Sí. Y ahora, desde Saunier, sí, nadie le ha vuelto a ver. Fui a ver al alcalde de Rennes-le-Château para ver si era posible excavar el suelo para acceder a esa sala secreta. Me dijo que era imposible, que nunca me darían el permiso. Él ya quiso hacer la excavación hace años, pero el gobierno francés no se lo permitió. Al parecer, sus solicitudes para el permiso continúan en trámites. Era gente poderosa, dijo, que no quería que esta historia se expusiera más. A ver si me puede entender. ¿Hay gente que quiere encubrir la verdad? Sí.
Bueno, creo que el sacerdote, sin duda, descubrió una tumba o tumbas, o bien bajo la iglesia, o bien a través de una entrada bajo la iglesia. Estoy tan convencido porque se me han acercado varios vecinos de Rennes-le-Château discretamente, que nos han enseñado regalos que Saunier les hizo a sus padres y abuelos. Sí, y a sus abuelos. Hemos visto joyas, también monedas. Y en un caso, he llegado a ver un cáliz de plata maciza del siglo XIII conservado en su caja original, con una nota escrita a mano de Saunier. Son objetos de un valor considerable para estar en manos de un sacerdote de pueblo. Así que, sí, encontró un tesoro, probablemente en una tumba. La gran pregunta es, ¿qué más había? Cuando el libro El Enigma Sagrado salió a la luz en 1982, los tres autores recibieron una carta de un reverendo de Inglaterra que básicamente les confirmaba que existe un tesoro en Rennes-le-Château, pero que no se trataba simplemente de cálices, monedas y alhajas. Existen papeles. El padre Saunier encontró papeles que aportan pruebas irrefutables de que Jesús seguía vivo en el año 45 después de Cristo. En otras palabras, papeles que desmontan la base de la doctrina cristiana al afirmar que no murió en la cruz y por tanto que no resucitó, por lo que no sería un ser divino. El reverendo les dijo que sabía todo aquello por un sacerdote que había tocado y traducido esos pergaminos en la iglesia de San Sulpicio, en París. Al parecer acabaron en manos del Vaticano y no se han vuelto a ver. Es posible que Saunier dejara alguna pista sobre el contenido de los pergaminos en la iglesia, porque la estación 14 suele representar el cuerpo de Cristo llevado a su tumba por sus discípulos. Pero en la iglesia de Rennes-le-Château, alguien había pintado una luna en la esquina izquierda de la escena que la sitúa en la noche. Y va en contra de la ley judía tocar un cuerpo sin vida durante la noche. Así que podría interpretarse que no están tocando un cuerpo sin vida porque Jesús seguía vivo. Al margen de todo, es una hipótesis fascinante. Si la sitúas en el marco de la carta que recibieron los autores del Enigma Sagrado, en la que se afirmaba que Saunier había hallado pergaminos que probaban de forma irrefutable que Jesús no había muerto, no es tan descabellado decir que esa luna fuera un mensaje sutil que dejó el sacerdote para que sobreviviera a él y nos inspirara todas estas preguntas unos 100 años después. Ça va? Allez, c'est bon. Recibí la llamada de un vecino que se enteró de mi investigación y me dijo que tenía algunos de esos pergaminos que el sacerdote encontró bajo la iglesia. Sabía que podía ser un fraude, pero tenía curiosidad por ver lo que tenía, así que acepté reunirme con él. ¿Son realmente tan antiguos? Son los pergaminos encontrados en Rennes-le-Château y que han conservado los sacerdotes a lo largo de los siglos para transmitir el gran secreto. Era el secreto de la región, el secreto de los cátaros y también el secreto de la propia iglesia. Según los pergaminos, el secreto era que Jesucristo no había muerto en la cruz. Había huido de Jerusalén hasta el sur de Francia con María Magdalena y sus hijos. Aparentemente, solo contenían pasajes de la Biblia en latín, pero utilizando este código para descifrarlo,
aparecía un nuevo texto secreto. ¿Estás seguro de que es auténtico? Estoy totalmente convencido. Más que eso, estos papeles son incuestionables, sí. ¿Y de qué época datan estos documentos? Los más antiguos datan de la Revolución Francesa. ¿Son la clave de un mapa? Sí. Es un mapa simbólico, sin duda. Sí, es un mapa simbólico. ¿Acaso María Magdalena está enterrada en algún punto de este mapa? Sí, por supuesto. Y Jesucristo también. ¿Sabe en qué estado están los cuerpos? Si están embalsamados, son esqueletos o... A mí también me gustaría saber en qué estado están exactamente los cuerpos, si están embalsamados, momificados... Bueno, según dijeron los sacerdotes, sin duda, los cuerpos aún están momificados. Creo que me están llevando a pensar que tienen el cuerpo de María Magdalena. ¿Qué puedo decir? Esa es su percepción. Si hipotéticamente lo tuvieran, ¿sería descabellado pensar que podría ser un cuerpo embalsamado o tendría que ser un esqueleto? Sería un cuerpo embalsamado. Los pergaminos revelaban que los cuerpos embalsamados de María Magdalena, de Jesús y de sus hijos fueron enterrados en un templo subterráneo cerca de Rennes-le-Château. El templo es una reconstrucción del templo de Salomón. Lo que se halla en el templo es una reconstrucción del templo de Salomón. ¿Cuándo se construyó? ¿Lo sabe usted? Siglo antes de... En el siglo V antes de Cristo. Ah, siglo V antes de Jesucristo. ¿Es que acaso hay un templo bajo tierra? Sí, es cierto. Actualmente tiene un acceso abierto. Uno de 12. ¿También es una necrópolis? Algo así. No me gusta ese término, pero sí. Pero... ¿hay gente importante enterrada en él? Sí, hay objetos enterrados allí. Hay auténticos tesoros enterrados. A lo largo de los siglos se han ido depositando allí muchas cosas y aún quedan muchas por descubrir. ¿María Magdalena está enterrada en esa necrópolis? Sí, según se afirma en los documentos que tenemos aquí y en todas las vidrieras de la iglesia. Sí, está allí. Si ese templo está allí de verdad, será el lugar de las pruebas. Allí se encuentra el cuerpo probatorio. ¿El cuerpo de María? Ya sea el cuerpo de María, el cuerpo de Jesús, la cabeza de Juan el Bautista, allí es donde está. El priorato afirma que hace unos años se produjo un robo en una de sus direcciones de París y yo creo que es posible que así consiguiera ese hombre los pergaminos, que se trate de los pergaminos originales que encontró el sacerdote en Rennes-le-Château o de falsificaciones modernas. No tiene importancia mientras la información sea cierta. ¿Pero lo es? ¿Huyeron María y Jesús a Francia con sus hijos y están aquí enterrados? Había una fuerte creencia local de que así fue y de que hay algo sagrado en la zona de Rennes-le-Château.
Pero nadie ha encontrado nunca nada. Históricamente, esa hipótesis se sostiene porque había una próspera comunidad judía en esta zona del suroeste de Francia, así que cualquiera que quisiera huir de Jerusalén vendría aquí. Así que es posible que María, con o sin sus hijos, puede que con Jesús o con su cuerpo, viniera a Francia y se quedara. Por lo que estarían enterrados aquí en algún sitio. ¿Pero dónde? Mi productor en Los Ángeles ha descubierto una pista interesante. Una página web llamada Die Tumban. El administrador afirma haber encontrado la tumba de un caballero templario cerca de Rennes-le-Château, relacionada con todo el misterio de Saunier. En la página pueden verse fotos de la tumba y parece haber un cuerpo bajo un sudario con la cruz roja de los templarios estampada. Y hay cofres y otros objetos en la tumba. En mi opinión, parece un set de rodaje. Lo encuentro demasiado perfecto para ser cierto. Soy muy escéptico, pero merece la pena comprobarlo. Y René ha concertado una cita mañana por la noche. En el pueblo de al lado veremos qué tiene el hombre de la tumba. ¿Ben Hamot? El hombre con el que había quedado dijo llamarse Ben Hamot. Un anagrama de Tumban. Está en el puente. Voy a por Se él. le conoce por ser muy cuidadoso con su seguridad, tanto que aunque pidió reunirse conmigo en este bar, envió a su hermano por él. Todo esto es muy raro. Por fin me reúno con Ben al girar la esquina. Nos había estado observando desde el puente. Por su reacción era obvio que le incomodaba mucho la presencia de la cámara, pero después de una breve charla, aceptó reunirse conmigo por la mañana para una entrevista. Creo que vamos bien. A ver. Debe de ser él. ¿Se habrá quedado dormido? Ya veremos. Voy a ver. A ver qué pasa. Tendré que llamar a la puerta. ¿Hola? ¿Ben? ¿Bruce? Voy con un cámara. ¿Puedo pasar? ¿Vives aquí? Hogar, dulce hogar. Me contó que vino por primera vez a esta zona en 1999 con su hermano, en busca de un tesoro que habían visto en un documental de la BBC sobre Rennes-le-Château. Se pasaron días enteros en la iglesia buscando claves y mensajes secretos en las estatuas y los murales.
intentando descifrar lo que consideraban un mapa secreto. Un metro con 8 centímetros. Al final, después de muchos intentos y errores, descubrieron 4 puntos geográficos cercanos representados en la iglesia y que confluían exactamente en una cueva, en una montaña local. Había un pasaje hasta el fondo de la cueva. Fíjate. Acerca la cámara y grábalo. Íbamos a explorarla, pero estaba llena de arañas. Había muchísimas. Así que se me ocurrió introducir la videocámara con un alargador para ver qué había al girar la esquina, ponerla a grabar, girar la esquina y sacarla. Y si veíamos que había algo, merecería la pena adentrarse. En cuanto la puse a grabar y la introduje, desapareció hacia abajo al acceder a esa galería subterránea y pude ver por primera vez la tumba. Después de un rato, enfoqué una linterna hacia abajo. ¿Le diste algo de luz? Sí. ¿Qué crees que hay allí? ¿Qué crees o quién crees que hay allí? No lo sé. Parece el enterramiento de un templario. Obviamente, no lo sabremos hasta que entremos, pero... ¿Pero es real? Pero es real, sí. Sin forma de acceder a la tumba y temeroso de revelar su paradero a nadie, Ben deliberó su descubrimiento unos días antes de volver a Rennes-le-Château. De nuevo, usando el mismo método que le había llevado hasta la tumba, identificó claves ocultas que, según él, había incrustado el sacerdote en la decoración de la iglesia. Un mapa secreto que podía sobreponerse al paisaje local. Y 2 con 1, yo creo. Asoció la figura del demonio agazapado en la puerta de la iglesia a un antiguo paisaje pagano no muy lejos del pueblo, conocido como el Sillón del Demonio. Ben dijo que si imaginas al demonio sentado en él, su mirada apunta a un punto específico del suelo, a escasos metros. Encontré una botella. Y dentro estaba esto. Dios mío, fíjate. ¿Es la firma de Saunier? Sí. ¿Y estaba enrollado? Sí, estaba enrollado, y esto es lo que se veía a través del cristal. Y esto de aquí. ¿Qué hay en el dorso? Parece un mapa. ¿Qué opinas? Me llevó un tiempo descifrarlo, pero lo interesante es que tenemos el dibujo de una llave en 3 partes. ¿Sí? Y al descifrarlo pone: comienza en el comienzo, no la iglesia. Sí, María Magdalena. Comienzo o principio. Comienza, comienzo y Magdalena. Estas claves encriptadas llevaron a Ben y a su equipo a un lugar no muy lejos del pueblo. Un arroyo sagrado llamado El Origen de Magdalena. Las medidas ocultas en el texto les llevaron a un punto exacto, donde encontraron una piedra de gran tamaño con las iniciales del sacerdote grabadas. Berenger Saunier. Sí, hay una B. Es una B. Se empieza a ver. Una B y una S. Sí. Seguimos el arroyo, dentro de un radio marcado. En la dirección de esta flecha. Miramos en cada hendidura y todos los escondites posibles. Y finalmente, después de indagar un poco, encontramos esta entrada en la piedra, similar a una gruta. Apartamos todas las hojas, cavamos y encontramos una botella. Una botella. No la saques con fuerza. Si es antigua, ve con cuidado. Sí, creo que es mucho más grande. Espera, voy a sacarla.
¿Puedes cogerla? Tiene el cuello mucho más ancho. Ve con cuidado, no te hagas daño. Está cubierta de tierra. Espero que no haya entrado. Sí, está sellada con cera roja. Se ve claramente, ¿no? Parece que el sello se ha desgastado con los Y años. también tiene su firma. En el interior de la segunda botella, encontramos un papel plagado de texto por ambas caras, y con lo que parecía la firma del sacerdote Berenguer Saunier. Reordenando la posición de las letras y las palabras, Ben dijo que era capaz de descifrar algunos mensajes ocultos en el texto. He entrado en el túnel de la montaña y he encontrado las tumbas de los caballeros del templo y la cruz. Los caballeros guardaban un gran secreto en manuscritos que he encontrado. Los enemigos no son los herejes, sino la Iglesia de Roma. He abandonado y renunciado a mi falsa iglesia. He hecho lo que he hecho para preservar el secreto. Puede que en el futuro llegue el momento de revelar el secreto. ¿Qué es lo que sientes después de haber encontrado la segunda? Es algo difícil escribirlo. No sé cómo describirlo. Es fuerte, no lo sé. Es totalmente increíble. Parecerá un tópico, pero te produce escalofríos. Después de resolver dos partes de la clave, Ben descifró el acertijo de la tercera y última pista. Entra en la cueva entre el pie negro y el casco para revelar el punto en el que cavar está el muchacho arrodillado. El pie negro, el muchacho arrodillado y el casco estaban representados en las estaciones de la cruz en la iglesia de Rennes-le-Château. Esto nos llevó a una roca con forma de casco conocida localmente como El Guardián, en una montaña no muy lejos del pueblo. A los pies de la roca, Ben encontró una pequeña gruta de forma triangular, como la representada en la iglesia, en la que encontramos otra roca grabada que señalaba a un gran canto rodado. Cuidado con los pies. Mira aquí. Debajo hay una botella. Es extraordinario. Vaya descubrimiento. Otra botella enterrada. Hay una botella, Sandy. La botella estaba debajo de la piedra que casi aplasta a Ben. ¿Ben? Sí, en serio. Hay una botella debajo. Podía haberte hecho daño. No puedo creerlo. Por fin la número 3. O la que creemos que es la número 3. Creo que la pregunta que va a hacerse todo el mundo es... Todo esto es increíble. ¿Por qué tú? Lo normal es que piensen que es una farsa porque hay un montón de fraudes en torno a este misterio. Sí, pero no es ninguna farsa. Yo no las he enterrado. Creo que Saunier fue el responsable de esto. Sabemos que siempre paseaba por la zona. Pudo aprovechar para hacer esto. Buscar cosas, esconder otras. Tenemos fotos suyas en algunos de los puntos donde encontramos las botellas. Creo que son artefactos originales de Saunier. ¿Por qué tú? ¿Por qué no Henry Lincoln o toda esa gente que busca por la zona? Tienes que dar con ellos. Tienes que salir a buscar. Yo estoy aquí, en medio del meollo, recorriendo todo el bosque. Estoy buscando las pistas de la iglesia. No es tan fácil como llegar, mirar y encontrarlo de inmediato. Detrás hay mucho trabajo. Ha habido muchas decepciones. Hemos buscado en 1000 sitios sin encontrar nada. En muchísimos sitios. Cuesta entrar en la mente de Saunier, pero una vez lo consigues, sabes qué giros dar. No lo fuerces demasiado. Ten cuidado, has forzado el papel, lo has arrugado. No, voy a romper el corcho.
cuidado. Así creo que romperás el papel. No De lo la hagas, otra forma, por favor, lo no lo sacarás hagas. también. No hay que romper la botella. No. ¿Puedo abrirlo y ver qué hay dentro? Sí. No puedo creerlo. La prehistoire. Creo que significa la verdadera historia de la crucifixión y la resurrección. Jesús no murió en la cruz, sino 22 días después. La resurrección de Jesús fue una farsa. Fue María Magdalena quien se llevó su cuerpo de la tumba. Engañaron a los discípulos. Más tarde, el cuerpo de Jesús fue descubierto por los templarios y lo escondieron 3 veces. En Roma saben toda la historia, pero no pueden consentir que el secreto salga a la luz. Amenazaron de muerte si se revelaba la ubicación de la tumba. Ah, ¿sí? Después de varias semanas trabajando juntos, Ben me llamó preocupado. Gracias por venir, Bruce. Me lo estoy pensando mejor. Empiezo a estar preocupado por la grabación y todo eso, por todo lo que ha ocurrido en el pasado. Paseemos. ¿Qué ha ocurrido en el pasado? Bueno, cuando estuve en Rennes-le-Château, cuando descubrí la tumba, me cortaron los frenos de la caravana. Tuve que dejarla en un camping toda la noche y alojarme en un hotel. Ya. Pero cuando volví por la mañana, alguien había entrado. No es muy complicado. Solo hay que empujar la ventana y meter el brazo. Pero se llevaron un rollo de película y una cinta de la cámara de vídeo. Aunque dejaron la cámara y la de recambio. Y una semana después, esa persona se presentó en mi casa. Me dijo que venía de parte de un conocido mío en Francia. Pero resultó que en realidad quería información sobre, ya sabes, cómo lo había encontrado todo, dónde estaba y todo eso. Intenté irme y al final pude cerrar la puerta. Pero me preocupa que pueda volver a pasar. ¿Crees que estás desbordado? Sí, puede. Lo que voy a hacer, Bruce, es irme. Ya te llamaré, ¿vale? Vale. Bueno, amigo, gracias por venir. Ten cuidado, Ben. Tú también, Bruce. Creí que iba a decirme que iba a llevarme a la tumba. Pero ahora mismo está demasiado asustado. Cree que le están siguiendo. Le han robado cintas, le han cortado los frenos, han ido a su casa. Teme por su vida y por la de su familia. Tengo que averiguar si esa tumba es auténtica o no. Pero si hay gente amenazándole, puede que sepan algo que yo no. Venga, volvamos al coche. Aunque seguía preocupado por las amenazas, al final regresamos a la zona. Y siguiendo las claves del último mensaje, Ben encontró una cuarta botella enterrada en el suelo. A ver. Si la pongo a contraluz, se ve que hay un mensaje dentro. ¿Ah, sí? Este también es grande, como el segundo, o eso parece. Creo que está enganchado al cuello. Está encajado en... La botella está moldeada por soplado. Tiene la boca grande. Sí. Voy a limpiarla primero. Le quitaré el polvo y la pondré bajo el grifo. Sí.
Perfecto. Se ha roto casi por la mitad. No te habrá llegado ningún cristal, ¿no? Voy a tener que... Se ha rajado toda. Voy a quitar la parte superior. Oh. Bueno, es el momento de la verdad. Eso es. Quitemos esto de medio. Los pergaminos del abad de Bigú, el cáliz de Jesús y María Magdalena y el tarro de ungüento. Básicamente, apunta a que estas tres cosas están aquí, dentro de esta caja, ¿no? Mira, habla de una gruta y de que hay una cista allí. Sí. Así que hay un cofre en la gruta. Y si te fijas, hay una J y una M. Pero podría ser una especie de T, una T invertida. Y en el altar de la iglesia, en el mural de María Magdalena, en el altar hay una J, una T invertida y una M. Entonces, ¿crees que esos signos del altar encajan con estos? Encajan con estos. ¿Ella se encuentra en un sitio distinguido? Sí. ¿Estaba Saunier intentando indicarnos, intentando darnos una ubicación concreta? Sí. ¿De qué? De una entrada. Tuvimos que cruzar el valle desde Rennes-le-Château y ascender a la llamada Cueva de la Magdalena. Y cuando llegamos, comprobamos que la entrada vista desde dentro encaja casi a la perfección con la forma de la cueva de nuestra pista. Bill Kersey, un amigo de Ben, tanteó el terreno. ¿Es ahí, Bill? Y encontró un punto en el que le parecía que había algo grande enterrado. Y allí se puso a cavar Ben. ¿Tú qué crees, Bruce? ¿Crees que hay alguien enterrado aquí? No. ¿Lo oyes? Sí. ¿Qué crees que es? Por el sonido, yo creo que madera. Madera hueca, es lo que buscamos. ¿Puedes acercarme la linterna? Lo veo bien. Es madera. Sí. Golpéala. ¿De qué tamaño es? ¿Es grande? Sí, creo que es una caja. Sí, ya sale. Creo que acabo de levantar la tapa. No puede estar cerrada. Vale, espera. Lo que estás haciendo es arrancar la tapa. Fíjate, hay... Oh, sí. Así está entrando tierra. Si empujas, se abre al moverla. Vale. Acércala hacia aquí. Vale, Bill. No muy fuerte por si hay algo frágil dentro. Es increíble. ¿Cómo te sientes? Quiero abrirlo. ¿Lo podemos abrir aquí o...? Sí, por supuesto. ¿Entonces lo ves, Bill? Dame un segundo. Lo veo. Tengo una luz rara. Vale. Esta podría ser la primera vez en 100 años. Mira las bisagras, Bill. Es mejor que pare o romperé las bisagras. Voy a intentar levantarla. Dios mío. Increíble. Dios mío. Esta es la clave de... Estoy abrumado. Este podría ser
El hallazgo más importante en el misterio. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Oh, quiero coger el cáliz. Si es el cáliz de Jesús... Cuidado. No voy a soltarlo, se confundirá con una piedra. Vale. Tiene un poco de moho. ¿De qué está hecho? De cerámica. Cerámica. Tiene un canto partido. Y hay un pergamino. No lo abráis hasta que volvamos. Y las monedas. Sí. Tenemos que volver. Sí. Es antiguo. Sí. Y esto parece el tarro de ungüento. No sé qué decir. No hay palabras. ¿Cómo te sientes? Aún no puedo creerlo. No me parece posible. Propongo un brindis. Por Ben y por su hallazgo del cofre. ¡Salud! Eso, brindemos. Brindemos. Si os parece, vamos a brindar por Saint Anthony, los hallazgos y por las cosas perdidas. ¡Brindemos! Sí. Salud, Saint Anthony. ¿Qué hacemos ahora? El plan ahora... El otro extremo. Romper el otro extremo y sacarlo. No. Prueba a sacarlo sin romper. Voy a intentar abrirlo. Despacio. Parece interesante. Iba a usar unas pinzas para desenrollarlo, pero mis dedos lo dañarían menos. Dentro del vial había un pequeño pergamino enrollado. Contenía un plano hecho a mano de la iglesia de Rennes-le-Château y había una flecha apuntando a una regalis crypta, una cripta real. En algún momento ha debido haber un cuerpo muy importante ahí abajo y, en vista de las leyendas que dicen que está enterrada en esta zona, puede que las dos M's se refieran a María Magdalena. Y de ser así, Saunier la habría encontrado y habría enterrado varias reliquias suyas en un cofre en el bosque, incluido el tarro de perfume que utilizó para ungir los pies de Jesús. Barkay. Hola. Hola. Me alegro de verte. Igualmente. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal el vuelo? Todo perfecto. De lujo. Volvimos a Londres para reunirnos con el arqueólogo israelí Gabriel Barkay, uno de los mayores expertos del mundo en reliquias antiguas de Jerusalén, que aceptó analizar el contenido del cofre. Hay una incrustación en el interior y también en el exterior, propia de los objetos de Jerusalén. Muy probablemente es originario de la tumba. La colección incluye un pequeño recipiente con forma de botella. Es un tarro de ungüento. Era para los perfumes que se dejaban para contrarrestar el olor en el interior de la cueva sepulcral. El segundo es un cuenco con el borde brillante y una pequeña base plana. El tercer objeto es un tubo de cristal alargado de un tipo conocido como alabastro. Es de un cristal que imita el prototipo de alabastro.
No hay duda de que son de las cercanías de Jerusalén, probablemente originarios de Judea, del siglo I antes de Cristo. He estado mirando las monedas. También parecen palestinas. Tenía la impresión de que varias eran bizantinas por la fecha. Hablamos del cristianismo primitivo en torno a los siglos V y VI después de Cristo. Y una de las monedas parece de plata, de los cruzados en el reino de Jerusalén. Esta es una pieza importante. Es una de las monedas de los procuradores romanos. En una cara se puede ver el sello de Jerusalén. Es uno de los procuradores romanos en una palma de Judea. Y en la otra cara la rama de palma. ¿De qué fecha es? Del siglo I. ¿Después de Cristo? Sí. Sí. Es muy interesante. Me alegro mucho de haberlo visto con mis propios ojos. Me alegro mucho. En mi opinión, podrían haberlo comprado en la época moderna, en el mercado de antigüedades, en cualquier punto del Israel actual y haberlo traído a Europa. Otra posibilidad es que se encontrara en el pasado, no sabemos cómo, y se transportara a Europa. Y es posible, no podríamos descartar que estos artefactos fueran desenterrados por templarios en Palestina o incluso en el monte del templo y llegaran hasta Europa. Los hallazgos de este cofre son muy intrigantes y, desde luego, uno puede dejar volar su imaginación. Pero si están relacionados con la historia de Jesús o no, el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Mi productor en Los Ángeles recibió los resultados de la prueba del carbono 14 del laboratorio de la Universidad de Oxford, donde analizaron el pequeño pergamino enrollado en el vial. Hay un 68,2% de probabilidad de que el pergamino date de entre 1440 y 1480 después de Cristo y un 95,4% de que date de entre 1430 y 1520 después de Cristo. Son muy buenos resultados. En la segunda línea pone A-U-R-F. Ben había conseguido traducir el texto del extremo izquierdo del pergamino. Ponía: aquí comienza tu búsqueda de la tumba secreta y del tesoro que he guardado. Y al producirse el hallazgo, te convertirás en su guardián. El cuenco, el pequeño tarro de ungüento y el vial de alabastro eran reliquias auténticas del siglo I, originarias de la zona de Jerusalén. Eso era lo que sabíamos. Pero ¿cómo acabaron en ese cofre en Francia? ¿Era posible que ese sacerdote las encontrara en la tumba de María Magdalena? ¿Por eso era el cuadro Los Pastores de Arcadia tan importante para el priorato? ¿Por qué simbolizaba su verdadera tumba en la zona? Cuando volví a Francia, llamé al hombre del priorato de Sion para ver qué opinaba del descubrimiento de Ben. Diga. Hola, Nick, soy Bruce. Hola, Bruce. Oye, me gustaría intentar volver a la base de todo esto. Claro. Adelante. ¿Existe la tumba? Si existe, ¿qué tumba? ¿Cuál? ¿La de ella? La tumba de María Magdalena. Sí, existe. ¿Y está en la zona? Está en la zona. ¿Y usted cree que lo encontró en su interior?
No se me ocurre en qué otro sitio pudo encontrarlo. Y era objeto de veneración por posteriores sectas, órdenes, etc. ¿Y el cuenco? Lo mismo. ¿Porque se celebraría el matrimonio? Desde luego. ¿Y los veneraban porque son un símbolo del linaje y del matrimonio? Sí. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hemos sido nosotros? Has enfocado esto de una forma distinta a cualquier otro grupo, cualquier otro individuo, cualquier otro equipo o investigadores. Estábamos esperando a que viniera alguien como usted. Si Nicholas Haywood tenía razón y los objetos del cofre se sacaron de la tumba de María Magdalena ubicada en la zona, ¿qué relación había con la tumba que había hallado Ben? Según el padre Saunier, habría excavado la tierra para construir un pasaje en la montaña hasta la tumba del caballero templario, donde encontraría objetos preciosos, un tesoro y un cuerpo, los secretos sagrados y los objetos sagrados de los judíos. Si ves las imágenes de la tumba de Ben y analizas las palabras del sacerdote, no puedes evitar preguntarte si ambas cosas confluyen en el mismo punto. La pregunta es, ¿los restos bajo el sudario podrían ser los de María Magdalena? Sí. Bien, gracias por la advertencia. Sí, te llamo luego. Adiós. ¿Qué pasa? Bueno. Era Pat. Es un compañero alemán. Me ayuda mucho por aquí. Es un fanático de la historia del pueblo. Conoció a un chico en el foro alemán que dijo saber dónde estaba mi tumba. Sabía lo que había dentro y pensaba venir a Rennes y después quería ir a Jerusalén. Pero en Jerusalén fue capturado. Dispararon a su hijo ante sus ojos y después a él. Joder. Pero dijo que sabía dónde estaba mi tumba. ¿Le dispararon por eso? En los últimos años, ha habido varias muertes sospechosas relacionadas con el misterio de Rennes-le-Château. El hombre que compró la casa y la propiedad de Saunier en el pueblo murió en un accidente violento. Y tirotearon el coche del hombre que se la compró a él. Ben decidió volver a la tumba esa noche para intentar ver qué o quién había allí abajo utilizando una cámara remota. Y por las últimas noticias de Jerusalén, nos pidió a mí y al cámara que nos quedáramos vigilando fuera. ¿Lo llevas todo? Creo que sí. ¿No necesitas nada más? No. ¿Cuánto crees que tardarás? Bueno. Primero tengo que despejarlo. Sacar la tierra y todo eso. Supongo que un par de horas. Puede que un poco más. Vale. Esperadme aquí. Así podré encontrarlos. Estamos en medio de la nada, ¿no? Qué bien. Si oís algo entre los arbustos, seguramente será un jabalí. Bueno, me voy ya.
Si tengo algún problema, te llamaré al móvil, ¿vale? Vale. Aarón, nos quedamos aquí. Aarón, deja que se vaya. Nosotros nos quedamos aquí. Hasta dentro de un par de horas. Tengo como 1 hora de trabajo. Voy a apagar la cámara un rato. Vacío el túnel y en cuanto vea la entrada volveré a grabar. Creo que ya está. ¿Esa es la cruz? Hay muchas piedras. Lo distingo. Hay muchas piedras. Oh, oro. Puedo ver oro. Esos son copas. Vamos a ver. A ver si puedo levantarlo. Vamos. Probaré otra vez. Estoy intentando levantar la tela. Oh, acabo de verlo. Sí, veo los dientes. Joder. Joder, madre mía. Madre mía, qué miedo. Eso es la boca, los ojos y la nariz. Madre mía, qué miedo. Es horrible. Está sobre una especie de plataforma. Rojiza o rosada. Oh, Dios. Joder. Vamos. Los brazos están ahí. Parece parcialmente momificada. Yo diría que aún tiene restos de piel.
Sí. Esos son las manos, los dedos. No hay duda. Eso son los dedos. Y parece que estén cruzados, como el altar. María Magdalena. Podría ser María Magdalena. Joder, sí, eso es. Los otros dedos son distintos. Están entrelazados. Dios. No hay duda de que son dedos. Joder. Vale. Eso es la entrada. Ah, sí. Eso es una especie de viga de madera. Como un soporte o... Bueno, ya está. Gracias por todo. Vaya, vaya. Parece muy antiguo. Es increíble. Fíjate, el cuerpo está sobre... ¿Qué es eso? Sí, parece una losa de mármol. Mármol rosa. Parece mármol. Exacto. Está sobre un mármol como una base. Sí. Mira eso. ¿Podemos sacar todo esto? No, no se puede. No hay forma de entrar. ¿No puede sacarse por donde ha entrado la cámara? No, el agujero es muy pequeño. ¿De qué tamaño es? No lo sé. Así. Poco más grande que el monitor. ¿Una cosa así? Exacto, lo justo para que entre la cámara. La grabación es increíble. Impresionante. Bueno, a mí me lo parece. Hay un cuerpo que está bajo el sudario. Es demasiado difícil de falsificar. Sí, puedes introducir las reliquias y podrías incluso conseguir un cuerpo que estuviera momificado. Pero ¿quién va a introducir esa enorme placa de mármol ahí? Esa tumba está en medio de la nada. Esta es mi opinión. Sé que los críticos van a decir que esto es absurdo, pero es real. Esto es real. Existe. Está allí. ¿Nos están guiando? Creo que les han guiado desde el día en que iniciaron este proyecto. La revelación es gradual. ¿Es esa la herramienta de determinado círculo? ¿Y revelando dosis de información? ¿Nosotros somos los únicos o se está diseminando en otros? En este momento ustedes son los únicos. Servirá para el ADN. Sí. Mira el tamaño de ese. Sí. ¿Lo estás viendo, Aarón? Sí, parece grisáceo en algunos puntos. Este es bastante grande. Hemos podido coger algunos cabellos del cráneo para las pruebas de ADN en la Universidad Lakehead, en Ontario, Canadá. No había suficiente ADN para determinar la edad ni el género del cuerpo, pero por el mapa genético han podido ubicar el origen de sus antecesores en Oriente Medio. ¿Quién crees que es? Parece una mujer, por la forma de la cara. Yo creo que puede ser María Magdalena, sobre todo por los dedos. ¿Sigues queriendo hacerlo público? ¿Quieres seguir adelante? Necesito hacerlo público.
Creo que eso será mi escudo de protección. Aunque no voy a desvelar la ubicación, creo que esto tiene que hacerse público lo antes posible. Ben pensaba que podría tratarse de María Magdalena, pero no estaba tan seguro. Aunque se tratara de un caballero templario o de un miembro del linaje, seguiría siendo un gran descubrimiento. Con la última grabación y la prueba de ADN, Ben y yo nos pusimos en camino para pedir la opinión de los expertos. La primera parada fue Cardiff, Gales, donde residía un hombre que llevaba 30 años investigando el misterio. Esos son vasijas de algún tipo, copas, jarras. ¿Le parecen religiosas? Eso es un cáliz, claramente. Esto de aquí. El típico que como sacerdote utilizaría para dar la comunión, ¿verdad, Trish? Es un cáliz, sin ninguna duda. Apostaría lo que fuera, y mucho dinero. El reverendo Lionel Fanthorpe es un sacerdote anglicano fascinado por la historia del linaje y sus implicaciones. Sabía que en cuanto lo viera, me diría si la historia era creíble o no. Es una grabación increíble. Si pudiera tratarse de la tumba de ella o de alguno de sus descendientes, en la que se preservaran las reliquias familiares, se reforzaría la idea de que María de Betania, alias María Magdalena, era una mujer rica. Yo diría que es muy significativo. En mi opinión, como investigador de Rennes desde hace 30 años, podría ser uno de los hallazgos más importantes y relevantes de la historia. Por cómo está el cuerpo bajo el sudario, no se trata de un sepulcro común. Nuestra siguiente visita fue al Dr. Aidan Dodson en la Universidad de Bristol, Inglaterra, uno de los más prestigiosos expertos en momias que recientemente ha descubierto los restos del faraón Ramsés I. Es como una capilla ardiente, ¿no? Se podría decir que está... Eso es exactamente lo que parece. Para la gente que se acerca al cuerpo. Y el hecho de que se haya alejado del mundo exterior me hace pensar en algún tipo de veneración. Viendo las piedras de enfrente, es obvio que se han puesto ahí deliberadamente. No han dejado el cuerpo abandonado. En nuestra sala de edición de Los Ángeles, le enseñé la grabación al profesor Robert Eisenman, un catedrático de renombre mundial y la principal figura en la traducción y publicación de los manuscritos del Mar Muerto. Parece muy interesante, Bruce. Es claramente un cuerpo momificado. Pero hay que hacerse otras preguntas. Hay que hacerle la prueba del carbono 14. No es suficiente con analizar un cabello y ver si el cuerpo es de hombre o de mujer y hacer todo tipo de suposiciones en base a ello. Hay que entrar ahí, hacer la prueba del carbono 14 y ver de qué fecha data. Está muy momificado. Pero eso no significa que no hayan podido coger un cuerpo momificado, cubrirlo con un sudario con la insignia de los templarios y meterlo ahí. Mi duda es que es demasiado perfecto. ¿Por qué está el sudario tan perfectamente colocado para que puedas verlo? ¿Por qué con el clima húmedo del sur de Francia no ha enmohecido nada? ¿Qué opina del cofre y de los objetos que contiene? Sinceramente, el cofre me preocupa un poco. Parece demasiado preparado. Un vial de perfume, una copa, ese tipo de cosas. ¿Por qué alguien iba a meter esas cosas ahí? Las monedas, etcétera, etcétera. No tengo duda ninguna de la autenticidad de las reliquias en sí. Pero, ¿cómo han llegado ahí? Hay que investigar este tema con sumo cuidado. Hay que ir paso a paso antes de afirmar nada, porque todo el mundo está esperando para reírse de ti y hay que ser muy cuidadoso. He visto casos que al final han resultado ser fraudes, falsificaciones y farsas. Estas cosas pueden hacerse con mucha inteligencia y muchísima habilidad. Sabía que el mundo académico iba a mostrarse muy escéptico con los hallazgos de Ben. No iba a gustarles nuestra sospecha de que María Magdalena estaba bajo ese sudario.
Y era obvio que iban a descalificar su arqueología de aficionado. Pero no puedo evitar pensar que es injusto. Los museos de todo el mundo están llenos de reliquias encontradas por aventureros como Ben Hammond, que se guiaron por su intuición y desenterraron sus hallazgos valiéndose únicamente de manos. ¿Por qué hay que tener un doctorado para encontrar algo relevante? Los guardianes de esos muros siempre intentarán defender su status quo. Tiene dos opciones. Pueden aceptar esto, con todas sus implicaciones, o decir que no hay suficientes pruebas y conservar sus trincheras. Pero en ese caso, se distanciarán aún más de la gente. ¿Alguna vez alguien le ha llamado mala cristiana y cómo reaccionaría a eso? La gente. Me apena pensar que la gente crea que mi intención es atacar a la Iglesia cuando en realidad les estoy brindando un presente. Solo tienen que aceptarlo. El regalo de reunir el masculino y el femenino desde el corazón de la historia. Una vez pregunté a un grupo, ¿y si este hubiera sido nuestro modelo en el cristianismo? Y una mujer de nacionalidad polaca movió la cabeza y dijo, no se habría producido el Holocausto. Si hubiéramos tenido este modelo, nuestra historia habría sido totalmente distinta. Esta historia podría suponer la renovación del cristianismo. ¿Y si el segundo advenimiento fuera nuestra visión renovada de quién fue Jesús en realidad? Ahora podemos verlo de la mano de su pareja, como en esta vidriera. Mi última parada era posiblemente la más importante. Una oportunidad de mostrar y debatir nuestros hallazgos y sus implicaciones con un controvertido miembro de la Iglesia cristiana. ¿Señor Spawn? Sí, señor. Bruce Burgess. Encantado, Bruce. Voy con un cámara. ¿Puede pasar? Ningún problema. Gracias. Pase. Creo que el cristianismo tradicional, esa forma institucional de cristianismo, probablemente esté muriendo. Y empiezo a pensar que dejarlo morir no es tan mala idea, porque las manifestaciones del cristianismo tradicional no son muy inspiradoras. Bendecimos la esclavitud en nombre de las Escrituras. Bendecimos el antisemitismo en nombre de las Escrituras. Consentimos que Hitler matara a 6 millones de judíos. Y también renegamos de la mujer y renegamos de los homosexuales y hemos renegado de las personas zurdas. Hemos renegado de los enfermos mentales y también hemos renegado de los divorcios. La Iglesia ha oprimido a muchísima gente en este mundo. ¿Cómo encaja eso con el retrato de Jesús, según el cuarto Evangelio, en el que se afirma que Jesús había venido para que tengamos vida, vida en abundancia? ¿Esa forma de tratar a los homosexuales es darles vida? ¿Esa forma de tratar a la mujer es darle vida? Estamos en una situación de rebelión porque la gente se niega a aceptar esas definiciones, por mucho que diga el Papa. Y si la versión tradicional que se nos ha contado de la historia de Jesús es incorrecta, esa versión morirá. Pero no creo que muera la historia de Jesucristo. No creo que muera la energía de la presencia de Dios en la vida mundanal. Creo que fue un ser humano excepcional. Excepcional. Ha sido un viaje increíble. Y creo que todos nuestros hallazgos son solo el principio. Pero estoy convencido de que Jesús y María Magdalena estaban casados. También creo que tuvieron hijos. Y pienso que María y los niños huyeron al sur de Francia, donde estoy convencido de que están enterrados. La copa y el tarro son reliquias auténticas de Jerusalén del siglo I. La tumba existe. Y sabemos que el cuerpo tiene un perfil de ADN originario de Oriente Medio. Y por supuesto, lo que hay tras esa entrada sellada podría ser el mayor descubrimiento de la historia. Puede que el tesoro se robara en Jerusalén, pero no sabremos más hasta que se haga una excavación. Hemos hecho cuanto estaba en nuestras manos, pero reconozco que creo que es posible que esos hallazgos, sobre todo el cofre
Y puede que incluso la tumba se colocaran allí para que Ben y los demás los encontráramos. Lo cual no significa que sean falsos, solo implicaría que alguien con un claro guión quiere que ese material salga a la luz. ¿Pero quién? Creo que el jurado sigue siendo el Priorato de Sion. Puede que la organización sea real o simplemente la fachada de otra cosa. Pero Nicholas Haywood me dijo algo que me ha tenido pensando por más de un año. ¿Tiene infiltrados en Roma? Sí. ¿Son miembros del Priorato? Sí. ¿El Vaticano los conoce? Sí. ¿Y por qué no los expulsan? Hay gente a la que no se puede eliminar. ¿Se puede creer y mantener la doctrina y ser miembro del Priorato de Sion? Se puede aparentar creer y mantener la doctrina y ser miembro del Priorato de Sion. Supongo que no puedo concertar una entrevista con una de esas personas. Bueno, ¿no lo ha pedido? ¿Puede concertar una entrevista? Haré lo que pueda. Es posible que haya un pequeño círculo en el corazón del Vaticano que siempre haya sabido lo del matrimonio, los hijos, el linaje, y aún así mantenga la doctrina. ¿Es ese grupo el auténtico Priorato de Sion? De ser así, entonces saben quién está en esa tumba y a dónde lleva esa puerta. Y al margen de lo que digan públicamente, quieren que lo sepamos todos. Si pregunta a cualquier miembro del priorato, le dirán que las cosas se van revelando según un plan. Porque siempre siguen uno. Me gustaría sugerirle, y digamos que solo estoy pensando en voz alta, que hay un poder real detrás de esto. Digamos que el verdadero priorato de Sion es, en realidad, el grupo evolucionado de la Iglesia Católica de Roma. Son ellos los que dirigen esta historia. Siempre ha habido personas como yo en las altas esferas de la Iglesia de Roma. Tu verdad es tu peor enemiga. Sí. El hecho de que Jesús tuviera hijos, de que no se produjera su resurrección. Sí, la verdad es distinta. Pero no hay razón para revelar la verdad hasta que la gente esté preparada. A veces la gente prefiere convivir con la mentira que con la verdad. La Iglesia, simple y llanamente, la Iglesia Católica es el priorato de Sion.
creo que Jesús estaba casado con María Magdalena. No sé si tuvieron hijos, pero... Yo creo que Jesús era un hombre y como tal pudo enamorarse de ella, así que sí me parece una posibilidad. Si estaba casado con ella, habría que preguntarse si todo lo que hemos creído hasta ahora era cierto o era una farsa. Los evangelios se escribieron siglos después. Los evangelios no son historia auténtica. Yo creo que sería algo positivo, porque acercaría al mundo actual todo el concepto de Jesús y la religión. Lo haría mucho más accesible a todas las personas. Si algún día se demostrara, no me sorprendería nada. Es una posibilidad que contemplo y con la que podría convivir. Yo vería bien que hubiera estado casado porque vino a transmitir amor. Y si se enamoró de una persona y estuvieron juntos y se quisieron, lo veo bien. Amar a alguien no es ninguna cosa mala. ¿Casado? ¿Jesús casado? Ni de coña. No me lo creo. Eso es imposible. Un disparate. Si fuera cierto, seguramente lo pondría en la Biblia. ¿Tú qué crees? Imposible. ¿Qué va? Tendría un impacto enorme en el mundo. Creo que mucha gente religiosa empezaría a plantearse lo que dice la Biblia y su forma de pensar. Yo creo que generaría mucha controversia, pero yo diría que básicamente la verdad es la que es, y la gente debería intentar averiguarla, al margen de lo que les gustaría pensar. Si Jesús y María estuvieron casados, se desmontaría el concepto de sexo tradicional según la Iglesia Católica. Habría que reescribir la historia.